Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Buenas tardes, amigos y amigas de Ecuador y del mundo, aquí en Gafa TV Ecuador para conversar esta tarde y esta noche en otras partes del mundo con el economista Alberto Acosta Espinosa. Él es un académico, es un catedrático, es un político. Fue ministro de Energía y Minas, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi y fue autor intelectual de esa Constitución del 2008. Economista, buenas tardes, gracias por su tiempo, gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre temas importantes que preocupan al Ecuador y preocupan a muchas partes del mundo. ¿Cómo la está pasando la pandemia usted, este confinamiento, esta cuarentena, economista Acosta? Buenas tardes. En primer lugar, un saludo fraterno a las personas que nos están viendo y escuchando. Para mí personalmente la pandemia es una situación muy compleja en la medida que sufro las angustias del pueblo ecuatoriano. Personalmente y familiarmente no tenemos mayores problemas, pero nuestro país está en una situación muy crítica y creo que es un momento para la reflexión, para poder dar paso a la acción. Economista, en todo caso, usted ha estado en cuarentena política algún tiempo, ¿por qué? Mire, creo que no hay ninguna persona en el país y en el mundo que esté en cuarentena política. Nadie. Lo peor que puede haber es aquella persona que dice que odia la política. Los problemas que sufrimos en el mundo provienen muchas veces de esos analfabetos políticos, porque de decisiones políticas está hecha la vida de los seres humanos. Entonces, cuando uno hace política, no necesariamente está pensando en participar en un proceso electoral o adquirir algún cargo público o hacer una acción de figuración hacia afuera. No, todos hacemos política todos los días. Incluso cuando aceptamos la cuarentena, estamos asumiendo un hecho político y creo que eso es fundamental. Entendiendo así la política, entonces no es una acción de votos, de elecciones, de figuración, sino puede ser un trabajo profundo desde otro lado, ¿verdad, economista? En todo caso, entendiéndole hacia la política, quisiera preguntarle a usted una primera lectura, proponerle una primera lectura de los 3 años de gobierno que cumplió ayer el presidente Lenín Moreno y que hoy comenzó su 4º y último año. ¿Cuál es su lectura política? Su lectura en general preliminar de los 3 años de gobierno de Lenín Moreno. Retomando ese principio básico de que los seres humanos somos animales políticos, como decía Aristóteles, una idea que fue completada ya hace más de medio siglo por Benjamín Carrión, que en la medida que somos más políticos, somos menos animales, diría yo que el pueblo ecuatoriano, de una manera generalizada, casi multitudinaria, se expresó el día de ayer sobre la realidad que está viviendo el país. De una u otra manera, fue una explosión de frustración, de dolor y de rabia. Ese cacerolazo que escuchamos en distintos lugares del Ecuador fue una suerte de lectura política del informe del presidente Lenín Moreno. Yo diría que es el informe a la nación del cacerolazo. Entonces, estamos señalando... Hoy día continuamos con las marchas, entonces. Hoy día continúa un importante número de pobladores, de habitantes, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes sobre todo, expresando su malestar y su frustración. Lo que estamos viviendo en el país es sumamente complejo. Nadie niega que esta es una de las crisis más agudas, yo diría quizás la peor crisis que ha atravesado la República en toda su historia. Esta parece que va a ser la madre de todas las crisis, pero lo grave es que quien nos gobierna no está a la altura de estas circunstancias tan dramáticas para el pueblo ecuatoriano.
Esto es lo que molesta, no que la crisis exista. Esa es una realidad que está afectando, yo diría, a todos los países del mundo y que a casi todos los países del mundo les encontró desprevenidos. Pero lo grave es que no haya claridad, una visión que nos diga cuál es la realidad de lo que estamos viviendo, que asuma los errores, que los corrija y que proyecte una visión de país, que es lo que está faltando. No hay visión de lo que pasa, no hay visión de lo que se hace y no hay visión de país. Ese es el resultado de una primera lectura del informe del presidente Lenín Moreno. Es decir, economista Acosta, no hay que negar la crisis por la pandemia, sino hay que buscar un liderazgo que sepa dar respuestas, que tenga una reacción inmediata para solucionarlo, no solo la crisis de la pandemia, sino la crisis que viene desde atrás. Pero el gobierno, ayer dijo el presidente Lenín Moreno, un poco como una entelequia ya, de los 3 años de gobierno ha sido culpa, o sea, el fracaso de los 3 años o las limitaciones de los 3 años, fracaso de los 10 años del correísmo. ¿Usted cree que debemos seguir culpando al anterior? Bueno, mire, el informe del presidente Moreno fue una repetición de las lógicas de informes anteriores. Todos los gobiernos, desde que os recuerde, echan la culpa de los problemas a las anteriores administraciones. Lo mismo hizo el presidente Correa. De los 10 años se pasó más de 9 años diciendo que era culpa de la larga noche neoliberal. El pueblo ecuatoriano debe recordar ese discurso. Y lo mismo hace ahora el presidente Moreno. Yo no niego todos los problemas que vinieron de la administración del presidente Correa. No lo niego. Problemas muy graves como el del sobreendeudamiento externo, no solo por la magnitud, sino por la calidad de deuda. Deuda de corto plazo con tasas de interés altas. Tampoco niego yo la realidad de la crisis internacional agudizada por el coronavirus, pero aquí hay que tener en cuenta un asunto. Los problemas de la economía ecuatoriana y de la sociedad en general ya vienen de tiempo atrás. Hay temas estructurales, hay temas del gobierno anterior y hay también el resultado directo del desgobierno del presidente Lenín Moreno. Hay que decir las cosas como son y sin rodeos. Él buscó una serie de explicaciones para tratar de convencernos por qué estamos tan mal y no aceptó en ningún instante su propia responsabilidad. Él nos invitó en un momento de su mensaje a que hagamos un minuto de silencio. Antes de eso debía haber pedido disculpas al pueblo ecuatoriano por no haber tenido la capacidad para asumir el reto que tuvo entre manos. Veamos lo que pasó en la ciudad de Guayaquil y sigue pasando en el resto del país. No hay una política clara que nos diga cuál puede ser el rumbo en todo lo que tiene que ver con la atención de la salud. Pero el presidente Moreno dice que en 3 años él ha reinstitucionalizado al Ecuador, ha dado un desfogue democrático, ha dado libertad de expresión. ¿Eso es suficiente y es cierto? En parte tengo que reconocer que es así. Ya no tenemos las amenazas a las que estábamos acostumbrándonos, lamentablemente, de esperar cuál es el ataque que se podía recibir o que alguien iba a recibir en las sabatinas del presidente Correa. Eso ha desaparecido, pero lamentablemente este gobierno no ha podido enfrentar temas complicados como la corrupción, por ejemplo. No ha tenido ninguna respuesta para mejorar a profundidad el tema de la democratización en el país. Incluso la convocatoria a la consulta popular del 4 de febrero del 2018 no terminó en lo que todos esperábamos, un proceso de verdadera democratización de la sociedad. Unas cuantas preguntas se formularon y muy poco se avanzó. Yo reconozco que teníamos muchos en el país de expectativas de cambio y la frustración es enorme. Estamos conversando esta tarde con el economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. En todo caso, ¿qué se llevó el doctor Trujillo hace un año que falleció? Porque hay gente que le cuestiona, hay gente que le responsabiliza de algunas situaciones, porque hay personas que dicen que la justicia, la asamblea y muchas funciones del Estado en verdad no se han independizado y no son autónomas. ¿Qué piensa el economista Alberto Acosta? Bueno, personalmente guardo el mejor recuerdo de Julio César Trujillo.
que puede haberse equivocado en algunas de sus decisiones, no lo dudo. Lo real y cierto este rato es que todavía nos toca trabajar mucho para fortalecer las instituciones democráticas de nuestra república. Lamentablemente, cuando en Montecristi nos pusimos de acuerdo en impulsar una nueva institucionalidad, no recibimos el respaldo de quien era el presidente de la República, Rafael Correa. En lugar de dar paso a lo que ya estaba establecido en la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del año 2008, que tendía a instaurar por primera vez en la historia de la República una justicia independiente y autónoma, él le invitó al pueblo ecuatoriano, engañándole, a una consulta popular el 7 de mayo del año 2011 para meter la mano en la justicia. Y seguimos con esa tarea pendiente, tener una justicia independiente y autónoma. Aunque veo que hay algunos elementos interesantes, porque ya no son al menos tan evidentes las injerencias que vienen de Carondelet hacia la justicia. Hay una suerte de mayor independencia, pero de todas maneras hay mucho que trabajar en ese sentido. Yo creo que este es uno de los temas que está pendientes en el país. Por un lado, enfrentar la pandemia. Por otro lado, enfrentar el hambre, la miseria, la destrucción de tanto empleo, sin lugar a dudas, pero también hay que trabajar en el tema de la institucionalidad democrática, porque decía yo al principio de mi intervención que de decisiones políticas se hace la vida cotidiana. Si alguien tiene empleo, si alguien tiene salud, si alguien tiene ingresos, si alguien puede poner en marcha algún proyecto productivo, depende de decisiones políticas. Por eso es valiosa la política. En todo caso, hablando de la Constitución de Montecristi del 2008, se dice que esa es la responsable, no sé qué piensa, de muchos males que está sufriendo el país. Que eso fue un mamotreto, usted lo ha oído sobre todo a asambleístas, a gente de derecha, que eso es un mamotreto. ¿Qué dice y cómo lo defiende usted a la Constitución de Montecristi? Bueno, en primer lugar debemos recordar que la Constitución de Montecristi, por primera vez en toda la historia de nuestra república, de una larga y compleja historia constitucional que ya nos lleva a ir a acumular 21 constituciones, por primera vez el pueblo ecuatoriano fue convocado luego de una asamblea constituyente a expresarse en las urnas para apoyar o rechazar la Constitución. Y eso dio paso a un proceso democrático que venía ya desde la Constitución de Montecristi. Ustedes recuerden muy bien cómo fue el proceso de la Asamblea Constitucional, luego trataron de volverle constituyente en el año 97-98. Se le encuarteló en la Academia de Guerra del Ejército en Sangolquí. Esta Constitución de Montecristi se la ciudadanizó. Se abrió la puerta a un gran debate nacional. En Montecristi, ese pueblo pequeñito de gente noble, se convocaron más de 150,000 personas, representantes de todos los grupos, de todos los intereses, de todos los sectores sociales, a opinar, a participar. Lamentablemente, ese enorme esfuerzo luego no fue cristalizado por la gestión del gobierno, porque el primero y principal violador de la Constitución de Montecristi fue Rafael Correa Delgado. Las cosas hay que decir como son, y creer que los problemas surgen de la Constitución y de la Asamblea Constituyente de Montecristi es como tratar de convencernos que la calentura está en las sábanas. Para Correa, la Constitución simplemente fue un paso más en la búsqueda de concentrar poder. Y por eso al final ya de su gestión incómodo decía que la Constitución, a la que inicialmente le había presentado como la mejor Constitución del mundo, que iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, le encontró llena de novelerías y de cuestiones que le incomodaban. Por supuesto, a quien no está dispuesto a construir democráticamente una sociedad democrática, una Constitución que establece derechos y garantías es un estorbo. En todo caso, ya no está Rafael Correa. ¿Sigue estorbando y molestando esa Constitución a otros políticos, a otros sectores? Bueno, la Constitución, si se le pone en vigencia, estorba a quienes están protegiendo sus privilegios. Le voy a poner un par de ejemplos. Si se hace realidad, por ejemplo, el artículo 318 de la Constitución, que establece que no se puede privatizar el agua. Totalmente prohibida la privatización del agua. ¿Cuándo empezamos la desprivatización del agua? Eso no hizo Correa. Hay que desprivatizar el agua.
hay que redistribuir el agua. Eso no se ha hecho para nada. El artículo 282 establece que no puede haber acaparamiento de tierras ni de agua. ¿Cuándo damos paso a una verdadera reforma agraria? Son temas que están pendientes en esa constitución. Esa es una constitución que puesta en práctica transformaría radicalmente el Ecuador. Voy a anotar algo adicional antes de su pregunta, si me permite. Eso no quiere decir que no haya que introducir ajustes en la Constitución. La Constitución no está escrita en piedra. Puede haber algunos problemas graves que hay que corregir, sin lugar a dudas, pero los elementos fundamentales, derechos, garantías, las visiones de país que están establecidas ahí, como el buen vivir, recuperando el summa causa indígena, son elementos que pueden permitirnos construir otro tipo de sociedad. Las obras humanas son perfectibles, economista Costa. Ahora vayamos un poco a hablar del gobierno de Moreno, pero en el campo económico. En los 3 años, Moreno se ha aproximado al Fondo Monetario Internacional, se ha aproximado a los Estados Unidos, está anunciando y están felices muchos sectores que antes de terminar su 4º año de gobierno firmaría un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Cómo ve el campo económico? ¿Cómo ve el manejo de la deuda externa? Todos esos términos del presidente Lenín Moreno en sus 3 años. Bueno, yo veo con enorme preocupación lo que está sucediendo en el país. Decía, esta es una gravísima crisis. Esta es una crisis que no se va a resolver de la noche a la mañana. Ni siquiera cuando se acaben las cuarentenas entraremos a la normalidad. Y espero que nunca volvamos a esa normalidad, porque esa normalidad fue y es una anormalidad causante de los problemas. Pero aquí lo que me preocupa es que el presidente Moreno ahondó algo que ya venía transitando el gobierno anterior. ¿Cuándo empezamos el retorno al Fondo Monetario Internacional? El año 2014, con Rafael Correa, cuando le pide autorización, la bendición al Fondo Monetario Internacional para colocar $2,000 millones en bonos en el mercado financiero internacional. Y paulatinamente se comienza a echar abajo aquellos elementos novedosos de política económica que caracterizaron la primera época del gobierno de Rafael Correa. Regresa al Fondo Monetario Internacional, da paso a elementos de flexibilización laboral, que ahora son brutales con Moreno, por supuesto, y llega a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea a fines del año 2016, para mencionar apenas 3 elementos que configuran este paulatino retorno al Fondo Monetario Internacional. El presidente Moreno, que tuvo la posibilidad de corregir esos errores, lejos de hacerlo, ahonda el paso fondo monetarista y neoliberal y nos tiene ahora totalmente entregado a la lógica del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que busca desesperadamente recursos del mercado financiero internacional, asumiendo las condiciones de política económica que nos imponen, y siguen ahondando, como lo hizo el gobierno de Correa, pero mucho más el gobierno de Moreno, nuestra característica de país primario exportador. ¿Cuál es la respuesta que da Moreno en este momento? Abrir más la puerta a la megaminería que fue impuesta a sangre y fuego, literalmente, por el presidente Correa. ¿Y cuál es la otra respuesta del Fondo Monetario? La flexibilización laboral, que ahora se llama los acuerdos privados para sostener empleo. Yo creo que el gobierno de Moreno se está aprovechando de una manera perversa, de una manera terrible, la pandemia para impulsar los cambios que querían los neoliberales y hacer realidad todas aquellas políticas económicas que incluso fueron detenidas parcialmente en octubre pasado por la movilización del pueblo ecuatoriano. Este es un manejo que tiene que ser denunciado y que tiene que ser, a mi modo de ver, es mi posición democrática, combatido. En todo caso, podemos decir que el gobierno de Lenín Moreno es neoliberal, economista Costa. Así es. ¿Qué otra cosa podemos decir? Un gobierno que fortalece toda la lógica de acumulación primario exportadora. Un gobierno que busca la competitividad como objetivo casi final. ¿A través de qué? Flexibilización laboral, más explotación de la mano de obra, flexibilización ambiental, más destrucción de la naturaleza. Y todo montado como una gran fachada, teniendo como el gran objetivo el sostenimiento de la dolarización, lo cual es perverso.
Porque la dolarización, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos a favor, no puede ser el gran objetivo de la política económica. No puede ser. La dolarización es apenas una herramienta de política monetaria y cambiaria, es una partecita de la política económica. Ponerle a la dolarización como el gran objetivo es poner los caballos detrás de la carreta y esperar que los caballos impulsen. Este pobre país está perdido mientras no tenga claridad en sus objetivos. Y eso es lo que no vimos en el informe del presidente Moreno el día de ayer. Nos habló de cosas que aparecen interesantes. Salud, el tema de la alimentación, el tema de los ingresos, el tema del empleo y el tema de la dolarización. Salud, alimentación y empleo no son los grandes objetivos, son necesidades urgentes ocasionadas por la pandemia del coronavirus, por la crisis financiera internacional, que es muy aguda, es comparable a la Gran Depresión de los años 20, y por el mal manejo del gobierno del presidente Lenín Moreno, esto hay que decirlo. Esos son objetivos urgentes, no los grandes objetivos, porque nunca fueron los grandes objetivos del presidente Moreno. Eso también tiene que quedar absolutamente claro. No nos olvidemos que el tema, por ejemplo, de la salud no era lo principal para el gobierno del presidente Moreno. El gobierno del presidente Moreno demostró, voy a dar un ejemplo muy claro que la gente va a recordar perfectamente, que priorizaba el servicio de la deuda externa, 325 millones de dólares de capital y una cantidad incluso mayor por intereses, antes que atender las demandas de la salud que estaban ese rato requiriendo recursos. No nos olvidemos que en esos momentos, hace par de semanas, no había dinero para la salud y por eso, entre otras razones, renuncia la ministra de Salud y lo que vemos nosotros a la final es que el gobierno del presidente Moreno se subordina totalmente a la lógica de los gobiernos, de los organismos multilaterales de crédito. Estas son algunas de las cuestiones que creo que nosotros no podemos obviar y que tenemos que tener presente. Aquí hay un gobierno que se terminó por someterse totalmente a los designios del Fondo Monetario Internacional, a los designios de los acreedores de la deuda externa. Y también yo diría que hay que tener claro, para graficar lo que estoy señalando, que el gobierno del presidente Moreno es responsable de haber desmantelado gran parte del sistema de salud. En el año 2017, voy a presentar un par de cifras que me parecen categóricas, se destinaba para la salud en el presupuesto 353 millones de dólares. Bajaron a 302 millones en el año 2018 y a 186 millones en el año 2019. Pero en realidad no se cumplía todo lo que estaba asignado en el presupuesto, también por presiones derivadas de la austeridad fiscal, lo que se reflejó en la inversión real deprimida de 241 millones de dólares de inversión real en salud en el año 2017, se bajó a 175 millones en el 2018 y a 110 millones en el 2019. Yo creo que estas son algunas cifras que nos están diciendo con claridad cuáles eran las prioridades del gobierno del presidente Moreno. No era la salud, no era atender el bienestar de los ecuatorianos, sino someterse al Fondo Monetario Internacional. Estamos conversando con el economista Alberto Acosta Espinosa. Economista Acosta, en todo caso, el propio presidente varias veces ha dicho que él es un gobierno de los empresarios. Entonces, el licenciado Lenín Moreno es un gobierno neoliberal, empresarial, mediático, fondo monetarista y ¿qué más? Bueno, ya hemos catalogado, este es un gobierno que debería ser catalogado mejor como desgobierno. En lugar de resolver los grandes problemas, los está ahondando. Y esto es lamentable. A mí no me preocupa simplemente que una persona u otra persona esté en el poder, sino cuál es la misión que están cumpliendo. ¿Está atendiendo las demandas del pueblo ecuatoriano? Creo que no. ¿Está entendiendo la gravedad de la crisis? Por sus obras los conoceréis, como se dice en el Evangelio. Tampoco es así. Veamos simplemente el hecho de que retiró una parte importante de ese proyecto de ley que ahora seguramente va a ser ley, de esa ley considerada como de apoyo humanitario, ¿ya? Esa ley que tenía un capítulo importantísimo de solidaridad. Claro que la solidaridad era inequitativa.
más aportaban los trabajadores y las trabajadoras que los empresarios. Se esperaban los 900 millones de dólares del mundo del trabajo y apenas unos 500 millones de las utilidades de las grandes empresas. Pero se retiró eso. No hay solidaridad. Y lo que se dio paso es, sobre todo, a la flexibilización laboral, para que sean trabajadores y trabajadoras las que cargan con el peso de salir de la crisis. Economista, estamos haciendo una revisión de los 3 años brevemente, luego para concentrarnos en la parte final sobre justo las 4 leyes últimas del presidente, las 2 leyes aprobadas por la Asamblea y los 2 decretos últimos. En materia internacional, ¿cómo ha visto usted temas como Assange, temas como alinearse con los Estados Unidos, temas como alinearse con la OEA y el señor Almagro para irse un poco en contra de Bolivia y Venezuela? El gobierno dice que ha recuperado la imagen internacional, ¿eso es cierto? Bueno, el gobierno se alineó con la política planteada por los grupos más conservadores de nuestra sociedad. Este es un gobierno que está haciendo suya la política de quien fue su contendor en las elecciones en el año 2017. Es una suerte de eco o de reflejo de Guillermo Lasso y de las propuestas de Guillermo Lasso. Yo realmente a ratos no entiendo por qué los grupos económicos más poderosos, que fueron beneficiarios con Correa y que ahora son los que están manejando directamente lo que sucede en el país, no le apoyan más decididamente al gobierno del presidente Moreno. Es su gobierno, deberían apoyarle, pero es así. Los empresarios, hablemos mejor, un término más apropiado, los empresarios siempre pedirán más, nunca estarán satisfechos, siempre querrán seguir acumulando, incluso en los momentos de más dura crisis, de mayores dificultades. Y para eso vemos con enorme preocupación la ausencia de una respuesta política contestataria. Eso es algo que también hay que decir, no solo lo que no hace o lo que hace el gobierno del presidente Moreno, sino la ausencia de una propuesta que enfrente toda esta avalancha neoliberal, toda esta lógica de destrucción propia de políticas fondomonetaristas y esta ausencia de una visión de país que nos oriente para salir de la crisis y resolver los problemas, incluso los estructurales. Quedó pendiente completamente la cirugía mayor a la corrupción, y es más, como que se aumentó la corrupción en plena pandemia. Entonces, el gobierno del licenciado Lenín Moreno tiene otra gran deuda, que la historia le facturará: el asunto de la corrupción. No se ha recuperado los fondos que dicen que se ha robado Correa y su grupo. Mire, el tema de la corrupción debía haber sido un motivo importante de este informe, pero para nada se hizo una mención significativa al respecto. Se dio un par de cifras, un par de datos, pero no se profundizó en la materia. Y no nos olvidemos que es difícil para el presidente Moreno enfrentar el tema de la corrupción, porque uno fue su discurso, la cirugía mayor, y otra es la práctica. Puede parecer un tema menor, amigo, pero aquí hay un tema importante. El nepotismo también es corrupción. ¿Cómo es posible que la hija del presidente Moreno esté desde hace mucho tiempo atrás en los servicios públicos, en la Cancillería del Ecuador? Yo creo que eso no debe ser tolerable. El nepotismo no se trata de que tenga o no tenga méritos personales, no es una cuestión personal, es una cuestión incluso de delicadeza. Y ética, cuando no hay delicadeza, no hay cómo combatir la corrupción. En todo caso, ahora sí vayamos a analizar brevemente los 4 temas que puso el presidente: la ley humanitaria, la ley de ordenamiento de finanzas públicas, el decreto de eliminación de los subsidios a los combustibles y el asunto laboral de bajarles el sueldo, de bajarles la jornada a los trabajadores públicos. Esos 4 brevemente, ¿cómo lo analiza usted? 4 elementos que ahora están provocando el cacerolazo ayer, las protestas hoy día, y no sé si usted podría decir a lo mejor otro octubre. Bueno, aunque se adelante un poco, pero octubre ya está cayendo en mayo. Y eso me parece que hay que tener presente. Octubre se está adelantando y cada vez más. Y con razón, porque las propuestas de política económica del presidente Moreno golpean a los sectores populares. ¿Cuáles son las respuestas que da? Por ejemplo, los arreglos entre privados. Los empresarios se ponen de acuerdo con sus trabajadores y sus trabajadoras para normar
las relaciones laborales. ¿Qué va a dar lugar a eso? Que la parte más débil sea la que sufre el impacto de la parte más fuerte. El empresario impondrá sus condiciones y sabemos que se puede reducir la jornada laboral prácticamente a la mitad, con 2 horas, a la mitad, incluso con una reducción de los salarios, porque uno diría, bueno, reduzcamos la jornada laboral, pero mantengamos altos los salarios, incluso para recuperar la economía. ¿Cuál es la realidad para los servidores públicos? ¿Cuál es la realidad que se plantea para los servidores públicos? La reducción de la jornada laboral en 2 horas, salvo para educación 1 hora, y no habrá afectación para otros sectores como la salud y las fuerzas públicas, pero eso implicará una reducción también de un 16% de los ingresos. ¿Qué significa eso? Más allá de la inconstitucionalidad de esas medidas, significa un duro golpe para millones de personas. ¿Cuántas familias tendrán que restringir sus condiciones de vida? Si alguien tiene un ingreso de más de $4,000, de más de $2,000, pues no es una cantidad mayor, pero pensemos en las personas que están ganando el salario mínimo vital, pensemos en los trabajadores o los servidores del sector público que tienen $700, $800, lo que va a significar eso. ¿Qué es lo que va a suceder en el país? Por un lado, se deprime la demanda, y eso nos va a impedir avanzar en la reactivación del aparato productivo. Por otro lado, vamos a ver una mayor presión por la vía de la pobreza, de la miseria, y también problemas financieros. ¿Cuántas personas no van a poder cumplir sus compromisos financieros? Habrá la flexibilidad de la banca, y lo grave de todo esto es que no hubo el criterio de solidaridad. Los grandes grupos económicos no fueron convocados a asumir parte del compromiso, cuando lo real debía haber sido que quien más gana y más tiene aporte más a la resolución de los problemas y en general siempre al desarrollo del país. La propuesta de Moreno era, recordemos, que los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, el sector público, los independientes, contribuían con $900 millones. Las empresas que iban a contribuir con un 5% de las utilidades del año pasado, si estas superaban $1 millón, contribuían con $500 millones. A la final, ni siquiera eso quedó. Eso tenía algún criterio de solidaridad, tremendamente inequitativo, por supuesto, pero había algún criterio de solidaridad. Nada de eso quedó. Y Moreno anuncia, en el discurso ayer, no nos olvidemos, que sí va a buscar algún mecanismo de solidaridad. O sea, que ni siquiera mantiene la palabra este señor. Ya les dijo a los empresarios que no les iba a cobrar impuestos porque eso era gravar la actividad productiva. Este es un desgobierno el que estamos viviendo. Por eso digo yo que lo más importante del informe presidencial del presidente Moreno, el día de ayer, 24 de mayo, Día de la Patria, lo más importante de ese informe presidencial fue el cacerolazo. Economista, hemos hablado ya de Moreno a breves rasgos. La gente pregunta, a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la propuesta de Alberto Acosta para salir de esta crisis y para construir un Ecuador posible? Bueno, en primer lugar, deberíamos asumir la gravedad de la crisis. Esta no es una crisis comparable a los fines del siglo pasado, porque en la crisis del siglo pasado teníamos una válvula de escape, que era la migración. Se fueron millones de compatriotas, lo cual alivió las presiones sociales, la carga sobre los servicios públicos y permitió la llegada de millones de dólares, las remesas, que ahora están desapareciendo, están cayendo aceleradamente. No tenemos esa válvula de escape. Los problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. El turismo. El turismo no se va a recuperar cuando desaparezca aquí la cuarentena. Por mucho tiempo no van a venir turistas al Ecuador. No solo por esa imagen de muerte, de destrucción que se vivió en el país, particularmente en la ciudad de Guayaquil, donde no solo fracasó el gobierno, sino el modelo exitoso de los social cristianos, sino que hay que prepararnos a otro tipo de sociedad. Y el punto de partida es recuperar cuestiones básicas. Primero, la salud. La salud no es un negocio, no es una mercancía, es un derecho. Segundo, de la misma trascendencia, la alimentación. Hay que trabajar con campesinos y campesinas. La soberanía alimentaria como establece la Constitución de Montecristi. Tercero, asegurar ingresos y empleo a través de las pequeñas y medianas empresas.
cooperativas, asociaciones, comunidades, todo este sector empresarial, las pymes, como se dice vulgarmente, generan más del 90% del empleo. Y entonces comenzamos ya a tomar medidas de política económica. Hay que establecer un fondo para atender esas demandas y reactivar la economía. ¿De dónde viene el dinero? ¿De quién más gana y quién más tiene? Si se consiguiera, por ejemplo, una contribución de los 270 grupos económicos más grandes, de un 1%, tendríamos 1.200 millones de dólares. Si estableciéramos una contribución de un 2% de quienes poseen más de $1 millón, tendríamos unos 500 millones de dólares adicionales. Si establecemos un impuesto especial a las ganancias extraordinarias en una economía dolarizada, tendríamos otro ingreso adicional. No se olvide que las telefónicas privadas tienen utilidades sobre patrimonio, utilidades netas sobre patrimonio al año de más del 90%. Más del 90%. Un cuarto elemento, establecemos un impuesto a la renta creciente de quien más gana que el presidente de la República. Entonces ya tenemos algunos recursos económicos ahí. Y eso se debería trabajar. Economista, pero eso es para superar la pandemia, la crisis del coronavirus. Pero al futuro, el Ecuador del futuro, pensando en las elecciones del 2021, ¿qué se avisora? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué propuestas existen? ¿Cómo se debe construirlas? Mire, me habría gustado terminar estas ideas de propuesta de país, pero le voy a dar una respuesta a su pregunta porque es muy importante. No solo vemos que el presidente Moreno no tiene horizonte, no tiene futuro, no nos guía como gobernante, porque el gobernante tiene que tener la capacidad de abrir la puerta, de darle visiones a la sociedad. No tiene esa capacidad. Él espera que termine su gestión y todos esperamos que termine la gestión de la mejor manera posible sin generar ya más destrozos suficientes a provocado. Por ejemplo, no olvidemos cómo fue la eliminación de los subsidios de la gasolina en octubre, un acto vandálico, irresponsable, no preparado. Y pensemos cuál es la actitud que tienen los que estarían este rato con opciones presidenciales. Algunos, en lugar de arrimar el hombro para resolver los problemas, haciendo cálculos para la posible candidatura presidencial. No pensando en el país, en primer lugar, sino en los resultados electorales. Otro prófugo, viendo si del caos sacas alguna tajada y se echan abajo los juicios en su contra. No veo aquí a esos líderes políticos que tienen acceso a los grandes medios de comunicación con esa capacidad para superar egoísmos, para superar mediocridades y para arrimar el hombro a favor del país. Me parece que no solo hay que hacer un esfuerzo para aplanar la curva del coronavirus, hay que hacer un enorme esfuerzo desde la sociedad para aplanar la curva de tanto egoísmo y de tanta mediocridad. Ojalá se pensara primero en el país antes que en las futuras elecciones. ¿Y cómo está el tejido social? Bueno, la sociedad está dando algunas respuestas interesantes. Miren, nosotros estamos este rato golpeados por la cuarentena, afectados por el coronavirus. De una u otra manera estamos angustiados ante la incapacidad de respuestas claras del gobierno nacional y de algunos gobiernos autónomos descentralizados. Pensemos sobre todo en el caso de Guayaquil. Pero hay cosas interesantes. Mire usted, respuestas potentes. Yo rescataría quizás la acción que está llevando adelante el alcalde de la ciudad de Quito. Podemos criticar cosas, pero por lo pronto lo ha hecho con mesura. El alcalde de la ciudad de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, el prefecto de la provincia de La Suay, Yacu Pérez. Hay nombres, le podría seguir mencionando otras, pero hay otras cuestiones más interesantes. En los barrios y en las comunidades comienzan a fortalecerse estos tejidos de solidaridad, esas redes que están sosteniendo la vida. Hay intercambios, incluso campo-ciudad, que están rompiendo las cadenas de la intermediación. Campesinos y campesinas que llegan con sus productos a los pobladores en las ciudades. Esto es interesante. Hay redes cómo se están sosteniendo en los territorios campesinos, en los territorios indígenas, las medidas para prevenir la pandemia e incluso para tener una mejor preparación física frente a la pandemia. He escuchado respuestas, por ejemplo, de las comunidades del pueblo Cayambi,
y de otras acciones que están actuando de una manera muy inteligente. Entonces, eso me lleva a concluir algo. Es cierto que si nosotros levantamos la vista hacia el poder, nos encontramos con una enorme soledad, una ausencia de ideas y de propuestas visionarias. Pero si vemos cómo está reaccionando la gente en sus comunidades, en sus barrios, vemos que hay un tejido social vibrante, desde donde se puede comenzar a construir una patria, un mundo diferente. Economista, buenas tardes. ¿Podríamos decir el pueblo ecuatoriano a quién debe temerle más, al coronavirus o a la corrupción? Bueno, son una serie de pandemias que tenemos que enfrentar. Yo le diría que habría que tratar desde una perspectiva plural. La pandemia del coronavirus la podemos enfrentar incluso con una mascarilla. Nos ponemos una mascarilla y estamos de alguna manera protegidos. Pero con una mascarilla no nos protegemos ni de la corrupción, ni del hambre, ni de la miseria, ni del desempleo. Entonces, ahí tenemos que buscar los mecanismos para dar las respuestas adecuadas. La corrupción no requiere de mascarilla, sino todo lo contrario, de transparencia. La corrupción es un abuso del poder en beneficio de una persona o de un grupo de personas vinculadas a dicho mandatario o no mandatario, porque la corrupción está en el sector público y en el sector privado. La corrupción no siempre es un acto ilegal, puede ser solo ilegítimo. Un abuso de poder es corrupción. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces hay que enfrentar todo eso. Y lo que digo yo es que el Ecuador está atrapado por muchas pandemias. La pandemia del coronavirus lo que ha permitido es descubrir realidades que las conocíamos, pero no las sentíamos. Por ejemplo, yo entiendo el mensaje de que quédese en casa, quédate en casa, no salgas, protéjate. ¿Cuántas personas pueden quedarse en casa? ¿Cuántas personas tienen una casa adecuada? Según informaciones oficiales, el 45% de las viviendas en el país, que afectan a más de 1.300.000 familias, no son adecuadas. Muchas de esas ni siquiera deberían llamarse casas. No tienen agua, no tienen los servicios mínimos para poder vivir ahí. Esas personas tampoco tienen ingresos. ¿Cuántas personas tienen un empleo adecuado en el Ecuador? Las cifras que teníamos a fines del año pasado nos decían que el 62% de la población económicamente activa no tenía un empleo adecuado. No tenía un empleo adecuado. Y eso se va a agravar ahora con la pandemia y las políticas económicas del gobierno del presidente Moreno. El desempleo puede crecer en 500.000 hasta 700.000 personas. ¿Cuántas personas tienen algún ahorro para poder permanecer en casa? Entonces, la pandemia del coronavirus abrió la puerta para ver esa realidad profunda de nuestro país. En el Ecuador se viven situaciones de miseria, de pobreza, por una estructura que no ha sido afectada por muchos gobiernos desde tiempo atrás. En el gobierno anterior, los principales beneficiarios fueron los más ricos. Algo cayó para los sectores populares. En este gobierno, los sectores populares se están hundiendo más y más en la miseria y los grupos acomodados, en su egoísmo, no quieren contribuir a resolver los problemas. Economista, en todo caso, se desmanteló y cayeron también los modelos exitosos que de alguna manera se promocionaba permanentemente. Vayamos terminando este diálogo. Economista, usted recuerda, usted conoció de cerca a Correa y a Moreno. ¿Qué recuerda cuando les conoció por primera vez y qué recuerda de ahora? ¿Quiénes son? Esos son temas que ya quedan en la memoria mía y quizás sirvan algo para la historia. Yo tuve una gran amistad con él, que luego sería presidente de la República, Rafael Correa. Con el presidente Moreno mucho menos, le conocí apenas justo cuando le iban a nominar como vicepresidente. Son temas que este rato, discúlpeme, no es que no quiera responder, pero que no nos ayudan a resolver los grandes problemas del país. Esas cuestiones personales las guardo yo y quizás en otra oportunidad discutamos. Concentrémonos en buscar respuestas a esas demandas del pueblo que está reclamando empleo, alimentación, salud, educación, que quiere justicia y que quiere vivir con dignidad. Y Alberto Acosta no está fuera de la política porque es un animal político, pero no estará en las elecciones, en las acciones de los escenarios políticos electorales que se avecinan. Bueno, yo no tengo ninguna aspiración
electoral o de cargo público alguno. Ninguna. Eso no está en mi mente. Yo seguiré luchando desde la trinchera en que me encuentre, apoyando los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza, tratando de hacer realidad lo que manda la Constitución de Montecristi, el buen vivir, una vida en común de seres humanos y seres no humanos. Estuvo en octubre en las manifestaciones, ¿estará en mayo también? Bueno, en octubre lamentablemente no. Me agarraron las manifestaciones fuera del Ecuador y cuando llegué a Quito no pude subir a la ciudad, mejor dicho, cuando llegué al aeropuerto tuve que quedarme en casa de un amigo, estaba bloqueada ya la ciudad, pero acompañé de corazón todo ese proceso. Y ahora en estos días, en mayo, algún rato espero volver a salir, porque se adelanta octubre, como le decía hace un instante. En todo caso, ¿tiene el Ecuador salidas? ¿Hay un Ecuador del futuro? ¿Hay un Ecuador posible para concluir, economista Costa? Sí, señor, hay un Ecuador posible. Y ese Ecuador posible está surgiendo desde lo más profundo de sus entrañas. Hemos visto que quienes están al frente de la política, quienes llenan los espacios de los grandes medios de comunicación, tienen intereses mezquinos, egoístas, están pensando en las elecciones, están pensando en liberarse de juicios, están pensando quizás en hacer nuevos negocios. Pero dentro de ese Ecuador profundo hay gente que día a día está dando respuestas. Piense usted en ese trabajo de los médicos, de las enfermeras, de todas las personas que están en los hospitales. Piense usted en ese esfuerzo enorme de quienes están sosteniendo las ciudades, desde la recolección de basura. Piense usted en las manos de las campesinas y de los campesinos que sostienen la alimentación, incluso de algunos miembros de la fuerza pública, que no están del lado de la represión, sino del lado del cuidado. Desde esa lógica, desde ese paradigma de cuidado, es lo que hay que comenzar a construir otra patria, otra sociedad. Yo creo que el germen para el nuevo país no está en Carondelet, el germen está en las comunidades y en los barrios. A más autonomía, a más capacidad de dar respuestas nosotros a nuestros problemas, tendremos más capacidad para transformar democráticamente toda la sociedad. Pero le veremos a usted por ahí. A mí me va a ver siempre en las trincheras de lucha, acompañando los procesos sociales, no buscando ningún protagonismo. No quiero ser candidato, no quiero ser adquirir ninguna función pública. Creo que he cumplido en ese ámbito y creo que todavía tengo algo que decir mientras esté con vida. ¿Es ganable, es derrotable el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, economista, para concluir? Por supuesto, no solo que es ganable, es indispensable ganar esa aberración. Es indispensable construir otro tipo de sociedad. Y aquí una cosa clara y fundamental. Hay que olvidarnos de esa discusión que nos lleva a un terreno estéril, más Estado o más mercado. No. El mercado, como decía un gran pensador, Karl Polanyi, puede ser un buen sirviente, pero será siempre un pésimo amo. No podemos organizar la sociedad, la economía y la política alrededor del mercado, pero tampoco alrededor del Estado. No, las respuestas estadocéntricas no resuelven, sino desde lo comunitario, desde lo autonómico, desde abajo, repensando los estados y cambiando la economía, para que la economía esté al servicio de los seres humanos, pero los seres humanos viviendo siempre en armonía con la naturaleza. Este es un mensaje potente y para eso tenemos muchas experiencias, muchos valores y muchas prácticas. Si nos acercamos con humildad a aprender lo mucho que tienen que decir los pueblos y comunidades indígenas. En todo caso, ¿cómo salir de la retórica, del discurso y llegar a la práctica? Porque mucha gente, recuerden, me están mandando un mensaje, que algo medio parecido decía el Mashi. Él puede haber dicho muchas cosas, algunas que sonaron bien y que todavía ilusionan a algunos personajes en el país, pero en la práctica fue diferente. Para ponerlo en términos muy sencillos, si quiere un poco paradójicos, ¿ya? Era como aquel conductor irresponsable de vehículo que ponía direccionales a la izquierda y curvaba a la derecha. Eso es algo que confunde a la sociedad. No solo se trata de tener un buen discurso, sino que las prácticas consoliden ese discurso. Y eso faltó en el gobierno anterior, y eso es algo que afecta muchas veces a los líderes de las fuerzas populares, pongámoslo así, que tienen un discurso cuya práctica no se compadece con la realidad.
Y esa es una cuestión que debe hacernos a nosotros reflexionar. Quizás es el momento para que las fuerzas populares, movimiento indígena, movimiento laboral, movimiento de mujeres, ecologistas, etcétera, comiencen a pensar en cómo se organiza una suerte de polo con autoridad de gobierno, no pensando simplemente en ganar las elecciones, no pensando en asaltar el Palacio Presidencial, sino en ir construyendo desde la práctica cotidiana políticas diferentes. Se pueden impulsar medidas para multiplicar esas experiencias que mencionaba yo de los gobiernos autónomos descentralizados que están cumpliendo una tarea interesante, de las comunidades, de los barrios en las distintas regiones del país, y todo eso podría servir de base para ir construyendo otra forma de hacer política, una política que no sea retórica, sino mucho más práctica. Gracias al economista Alberto Acosta Espinosa por haber comparecido esta tarde y noche en otras partes del mundo en GAFA TV Ecuador para conversar sobre los 3 años de gobierno del presidente Moreno, sobre el futuro del país y sobre aquello que el país reclama: honestidad, ética, un proyecto de país para sacar de la miseria y de la pobreza a millones de ecuatorianos. Economista, un gusto, muy amable. Muchas gracias también. Les deseo una magnífica tarde, noche, y que sigamos en esta tarea de abrir espacios para la reflexión, para la discusión y para seguir construyendo un país que sea digno, vivible para todos los seres humanos que aquí habitan y seres no humanos. Pensemos más en nuestros nietos y en nuestras nietas que en nuestras propias comodidades y en nuestros propios egoísmos. Es el momento de sumar esfuerzos, no de dividirlos. Esta es la gran tarea. Muchas gracias. Gracias, economista. Esta ha sido la entrevista al economista Alberto Acosta Espinosa. Agradecemos a nuestro invitado, agradecemos al público que nos ha seguido, agradecemos a quienes han estado interactuando, a Código Manta, quien ha estado participando y retransmitiendo esta entrevista. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.